además del Grammy, también se ganó un premio súper importante de la Sociedad de Autores y Compositores. Digo, yo considero que tengo una amistad que ya rebasa los 30 años. Él trabajó en mi equipo con Azul Violeta. Por ejemplo, a Porter le tocó que su público era el público emo. Ajá. Ellos no eran emo. El nombre que Poco. estaba en México y el único que estaba sólido y bien plantado era Zoé. Eso, exacto. O sea, qué fortuna para ellos, el hueco les favoreció. La verdad, a ellos les costó un montón de trabajo, ellos la sufrieron. Platicaba con Frankie Mares de Trocker, ¿no? Y platicamos historias porque me decías que tú fuiste el responsable. Yo ni en la mente jamás me pasaba, ¿no? Pero me decías, ¿te acuerdas que fuiste el responsable? O sea, todo arrancó en Salamanca, una tocada Azul Violeta. Conocimos a su anterior banda y no sé por qué los convencimos de que se vinieran a Guadalajara. Se vinieron acá, abandonaron sus casas, vendieron sus cosas. Juntos se convirtieron en una comuna aquí, vivieron todos en Santa Teresa en una casa, se empezaron a conectar, una pieza, la que viene y demás, ¡pum! Nació Trocker. Y hoy es una Y, bandota. sí. Qué chido. Entonces, yo para 2004 recibí una oferta ya un poquito más seria para ser como el coordinador general para un concurso de música internacional. Entonces ahí ya como que cambió porque, o sea, ya estaba siendo tomado un poco más en serio. Fue un proyecto demasiado grande que acabamos dimensionándolo y arrancó con que tenía un carácter internacional y era México y Colombia. Aunque yo ya había estado en Colombia para algunos conciertos y conocía a la gente de EMI y conocía gente en la industria y demás, también fue, a ver, aviéntate y cómo vas, o sea, si no conoces, muévete y conéctate y ve y métete con la gente importante de la industria de la música en Colombia y en México. Y en México estuvo en el equipo, en paz descanse, Lynch Feinstein, con toda su carrera y legado importantísimo a la música de México. Estuvo Julio Muñiz, que en aquel entonces dirigía MTV, estuvo Sabo Romo, estuvo Enrique Blanc, y de Colombia estuvo Camilo Pombo, y bueno, o sea, ahorita montones de gente que tuvieron la fe de que yo fui, me presenté, hablé y me creyeron. ¿Y tú quién eres? Pues yo era el baterista Azul Violeta y ahorita no traía muchas credenciales, sin embargo me creyeron y terminó primero para México en un festival en el Auditorio Nacional en el 2004 donde acabó como finalistas Porter, Trocker, Iguana Rose, actualmente Los Afro, Órale. Paulino Monroy, un par de bandas del DF, ahorita, perdón que no me acordé de todos los nombres, mi memoria ya estoy grande, no me acuerdo de todo, pero un par de bandas buenísimas del DF, una chica que cantaba pop y demás, pero me da mucho gusto porque 20 años después, al 2024, Trocker está aquí todavía y claro. Porter ni se diga, ¿no? O sea, este fue el motivo también para que lo que arrancó como una broma, porque un día yo llegué al tercer piso y que era el cuarto ensayo de Pepe, y me dijo, pues ahí entre lo que hay ahí y a lo mejor algo que tú puedas traer, vamos a construir un estudio, y luego después él se puso la pila, buenísima onda, y acabó construyendo una sala mucho más seria que finalmente terminó como un sello disquero. Sí. Y que su carta de presentación primero fue Porter, pero atrás de ese también venían un montón de proyectos bien buenos. Entonces ahí realmente fue como donde llegué a como sentarme ya de una manera más seria en mi papel de productor. O sea, ya me sentí muy cómodo, me sentí muy bien en esa etapa que no había vivido, que era la de poder quitarte la playera y ponerte la de otro equipo y sentirte parte de otro equipo y vibrar con el otro equipo. Me acuerdo de una banda, Balak, ahí hay un montón, varios de ellos que ya Arturo Calendar, muchos músicos actuales aquí. Perdón que no me acuerdo el nombre de su guitarrista, pero me acuerdo el día que llegó y le falta una cuerda a tu guitarra. ¿Se la vas a poner? Y empezamos. No la uso. ¿Cómo que no? Sí, un día se me rompió y nunca se la puse. Y llevo ahorita 3 años acostumbrado a tocar solo con 5 cuerdas. Entonces así, sí. Ok, adelante. Después de todo ese pedo, tú, o sea, ¿qué consideras que para ti es como, para mí mi mayor virtud en todo este tiempo y por lo que he tenido éxito en esto, esta es mi mayor virtud? No sé si es la composición, la producción, el ímpetu, el qué. ¿Qué consideras tú que es como tu mayor virtud en ese sentido? Yo creo que más como la persistencia. Ajá. Está bien fácil rajarse de este tema. O sea, sobre todo en esa época, o sea, digo, tuve fortuna y eso, y por supuesto que el éxito de Porter también me llevó a mí, ¿no? O sea,
también me trajo cosas positivas y eso. Sin embargo, no, la gente no sabe cuántos tuve que producir antes de que le pegara una. Sí. O sea, hubo 80, 100 intentos antes y sobre todo el acostumbrarte a que la música, o sea, terminas tú solo un pedacito que corresponde al primer eslabón de la cadena completa que tiene que atravesar un éxito musical. Decir, por ejemplo, el caso como de Porter, mucho del público que los acompañó en la primera etapa, que fue muy sorprendente, porque realmente no existía ese público alternativo diferente que trajo esa nueva generación. ¿Qué quiero decir con esto? Que después hubo una primera etapa del rock en español que corresponde a la época de Rostros Ocultos, de Kenny, que fueron como los parteaguas porque no hay un antecedente. O sea, los otros esfuerzos eran esfuerzos aislados y eran esfuerzos sobre todo en inglés. O sea, The Spiders y La Revolución y La Fachada, mucho era cantar en inglés. Entonces ellos venían de alguna manera con un statement así sólido, una nueva posición que el español también tenía cabida en el rock, ¿no? Ajá. Y luego después vino casi, tal vez han sido de entre 10 y 15 años posteriores, viene un segundo bloque que fue importantísimo, y Caifanes, Fobia, Los Amantes, Neón y La Maldita. Fue el impulso, fue estos primeros 5 discos. Obviamente, no me creas todo, puedo tener muchos errores históricos, pero según yo recuerdo, o sea, Seguro no se equivoca, ¿eh? No, Tacuba salió mucho. un poquito después. Ajá. Te voy a decir el otro disco que se omitió ahí también y que salió poquitito y que sí salió con Ariola, que era Santa Sabina. Que para nosotros era como, ¿cómo que Santa Sabina no tiene discos? Y eran lo que eran, ¿no? Entonces, pero ese primer bloque, y pues ahí estaba Caifanes, y ahí estaba Fobia, y ahí estaba La Maldita, y ahí estaban Los Amantes, y Neón, y a todos les fue muy bien, ¿sí? Sin embargo, para llegar a finales de los 90s, pues ya Caifanes ya no estaba tocando, Fobia estaba en una pausa un poco difícil de definir, Los Amantes ya no estaban, Neón tampoco estaba, y La Maldita también había sufrido una fractura, y estaban ahí, apenas iba a haber como un regreso. Entonces, fue un hueco raro, porque muchos de los fans ahí pasaron unos años en los que no hubo nada. Sí había una nueva camada, que fue la de finales de los 90s, donde puedes mencionar que de ahí llegó Azul Violeta, digo, Maná se cuecen aparte, ellos crearon su propia historia, su propia carrera y su propia industria. Sí, exacto. ¿No? Pero luego después vino una segunda camada donde estábamos con una banda como Azul Violeta que era difícil de ubicar porque éramos demasiado pop para los rockeros y éramos demasiado rockeros para los poperos. Ahí estaba una cosa ahí medio rara, de repente acabamos mucho como con Alex Intec, o qué bueno que llegó Jumbo, por ejemplo, apareció en su momento, allá a finales de los 90s, y luego llegó Plastilina Mosh, que fue toda una revolución ahí, con el super acierto de lo que veían el nacimiento del hip hop mexicano, ¿no? Ahí pegaditos, ahí al ladito, esos no los vi tan de cerca porque estaban en la compañía de lado, pero era Control Machete. Y no pasó nada para que llegara el Gran Silencio y la avanzada regia se comió a México y demás. Por otro lado, Guadalajara ya empezó así. Pero si te fijas, hubo como una especie de aislamiento entre esas generaciones. La misma gente que escuchaba a Neón y Amantes, pues ya no le hacía tanta gracia Control Machete o Plastilina, que pues era otra cosa y ya no era exactamente rock. Decían, no, esto está muy cholo, seguro, en esos tiempos. Sí, ¿no? porque allá había en ese momento, como de los grandes aciertos de Rick Rubin, ¿no? Él hizo ese matrimonio impensable entre el hip hop y el metal, y nació un nuevo género, y entonces ese tipo de intentos empezaron o sea, como Plastilina más influenciado como por, no sé, yo veía que ellos traían cosas inclusive más avanzadas que el hip, ¿no? Que el hip hop. Yo veía un poco como de, ¿cómo se llama esta banda? Como de Kruder, Fidorfmeister, o como de todo ese rollo neoyorquino que incluye el acid jazz, que o sea, había un montón, había una revolución ahí de finales de los 90 musical increíble. Yo soy muy fan de toda esa música. Entonces había como 2 olas en la que no se estaban compartiendo todo, y sin embargo era una época también en la que
pues, estaba todo tan segmentado que la gente que escuchaba reggae no se juntaba con los rockeros y los rockeros ni de chiste iban a un concierto de pop y los de pop nunca van a escuchar una canción de banda. O sea, una cosa en que todo el mundo estaba peleado con todo el mundo, entonces no se compartían. Entonces hacían ese tipo de huecos. Para la entrada de los 2000, por ejemplo, a Porter le tocó que su público era el público emo. Ajá. Ellos no eran emo, o sea, en ningún momento, pero el público que seguía de repente a 30 Seconds to Mars los perseguía a ellos. No sé por qué, no te lo puedo, yo no lo puedo A lo mejor explicar por el mucho. estilo de voz que tenía Juan Son, porque las bandas gringas hemos tenían Había- como ese tonito, ¿sabes? Como muy agudo. Yo siento que va como por ahí. Y a lo mejor el pelo, no sé. Lo meloso, Exacto, y lo además meloso. no había va otra como por ahí. respuesta aquí. Ajá, no había el nombre, algo que se pareciera. El nombre que poco. estaba en México y el único que estaba sólido y bien plantado era Zoé. Eso, exacto. O sea, ahí ellos, o sea, qué fortuna para ellos, el hueco les favoreció. La verdad, a ellos les costó un montón de trabajo, ellos la sufrieron, no la pasaron tan bien, me consta. Además, se lo merecían, desde su primer disco traían un discazo, Discazo, güey. súper Sí. composiciones, súper producción. Tuvieron varias experiencias, algunas buenas, otras amargas. La historia de su primer disco no me corresponde a mí contarla, pero es dura, es desilusionante si estás de adentro del proyecto, ¿no? Y todo lo que pasó, que por fin se haya dado, creo que Dead es una canción importantísima, Sí. o sea, la parte que vino a contribuir Mijangos ahí con ellos, un rescate monumental, o sea, un aire, pues, un aliento completo que tuvieron, y qué bueno que fue la plataforma. Tengo mucho agradecimiento con ellos. Zoé fue la primera banda que dijo Porter, deben de estar aquí, bla, 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 bla. Órale. Y de ahí, o sea, fue la primera fecha que tuvieron. O sea, nunca tuvieron un show de Porter solitos aquí en Guadalajara, nunca clubearon, nunca anduvieron o sea, Y no tú ten- fuiste de los responsables, vaya, de Porter, del que conocimos, pues, del primer disco. En ese momento, o sea, yo acabé siendo no solo el manager, sino que El también manager, decías, era ¿no? el manager y también era el chofer y Pero también tú tuviste que ver en el sonido que traía Porter en ese entonces, sus primeros no- dos discos, o mira, ellos ya traían totalmente su concepto bien armado. es el caso de una banda extraña porque el concepto se desarrolló literalmente en el estudio. O sea, no tenían cantante, el cantante no quiso cooperar mucho, puso unas reglas súper extrañas. Trabajamos en aislamiento. No hubo, sí hubo como unos demos, pues, de armarlo de alguna manera, pero no tenían voces y no tenían nada. O sea, y realmente fue un trabajo grupal, ahí se hicieron muchas de las composiciones. Y ahí conceptualizamos. O sea, realmente yo les traje algunos nombres allá a colación y de repente me di cuenta que eran algunos nombres que no conocían, ¿no? Que yo veía que le iban a traer una buena cara, un buen vestido para un proyecto nuevo, algo que yo veía que no existía en México y que yo veía en ellos cosas bien importantes, ¿no? Como por ejemplo son una banda que da envidia, parecen una pandilla, parecen hechos por un dibujante. Sí, una caricatura tal cual. O sea, un dibujante los hizo para que se vieran así, o sea, son perfectos en eso, ¿no? Y están intentando tocar algo que nadie está tocando. Perfecto. O sea, es tomar un riesgo, aventarte y a ver qué sucede, o sea. Y a lo que estaba sucediendo en la escena a principios de los 2000, ¿no? Arriesgarse a hacer como muchos sonidos nuevos, ¿no? Y con otras bandas también. Obviamente, y aquí Lalo no me va a dejar mentir, no soy un productor dictador, o sea, tengo muchos amigos que han hablado de productores que pues, se dicen ahí de repente, pues nomás llega y el cuate llega con unas tijeras y no hace otra cosa más que cortar y cortarnos las alas y cortarnos la creatividad y cortarnos todo, o sea, nos nulifica, ¿no? O sea, hay de todo tipo de productores. A mí no, porque yo empecé del lado del escenario, entonces Sí, deja ser. yo deja sé, fluir también. yo sé lo terrible que puede ser que te suban al escenario a representar una canción que ni a ti te gusta. Y los sonidos que tú no quieres representar, que tú Los no quieres sonidos que tú tocar. quieres Eso representar. Eso siempre lo he entendido. Por eso digo que realmente es un trabajo en conjunto. Claro. Fue conceptualización, composición y producción en equipo. Ahí sí es una banda rara que no tuvo los procesos naturales y todo. Sin embargo, pues, todo fue un trabajo colectivo. Igual para el segundo disco fue todavía más colectivo, donde el disco se llama
a Temajoc en una especie de broma interna De Atemajac. de Atemajac de Brizuela, que fue el lugar donde gentilmente la Chata, saludotes, carnal, nos proporcionó un espacio para poder trabajar y que fue buenísimo porque fue parte de aguas para la composición de ese disco. De repente pasamos una etapa, es difícil siempre, ¿no? Después de un primer disco y sobre todo si tiene éxito, ¿qué voy a hacer en el segundo? ¿Qué viene para mí? ¿No? Híjole, ¿cómo lo supero? Ya no Y puedo... le dieron en el clave con canciones en inglés, o sea, ¿sabes? Como haciéndose Claro, como ¿no? mezcladito Ajá. estuvo Sí, muy yo soy bueno. fan de Sí, yo también. todos los discos de Porter, la neta. Yo sobre y- todo del principio con Juan Son, lo que sigue está chido, pero me quedo más como con lo primero. Yo, Sí. Lo personal. chingón Ah, de pues que ya hay este güey es como todo. el quinto o sexto Porter, así como Nile Godrich le decía con Radiohead, pues es este cabrón. Con No, y ellos saben cuánto los quiero, son una banda que aprecio, admiro, seguimos siendo carnales, hay un lazo fuerte, amistoso, todavía yo produje La Historia Sin Fin Ajá. y trabajé en Moctezuma haciendo melodías y letras, trabajé muy de cerca con David, en las batallas produje una canción, pero también fue su ingeniero para varios otros temas, también en algunas cosas, ayudarles en cosas melódicas. Trabajé con el disco de David Velasco, y ahora recientemente Y tocaste con y él, ¿no? toqué con Ahí- él, ahí sí, te hice un vimos, par de sí. shows. Una pena, David, perdón, no pude porque sí, te has de saber también. Es lo único que sí no sé hacer, estar en dos lugares al mismo tiempo y pues, los compromisos, ¿no? Pero también le deseo todo lo mejor, está hecho un gran disco, hay un montón Sí, de la neta está composiciones buenísimo. bien buenas que salieron. Bueno, buen es que David. te puedo con mi canal, con Dolphin también una experiencia Ahí está. increíble, me siento... Nos educó, nos fue educando. Sí, ¿verdad? sí, pues nos la pasamos Fan, re yo bien. soy fan, súper fan. Sí, yo también. Y así, ¿no? Realmente creo que pues es una historia que fue muy padre porque, sobre todo porque fue como un sueño, o sea, a menos de un año recibo una llamada donde me dice, los Red Hot Chili Peppers escogieron a Porter, o sea, no es el público, no, sino Qué ellos, chingón, güey. ellos se aferraron a que la única banda que puede abrir sus conciertos es Porter. chingón. Y fue la misma historia con The Strokes. Y entonces, o sea, traían una bendición y así, ¿no? Y igual con Juan también le tocó unas cosas increíbles. Una pena todo lo que sucedió después. Trabajé con él en las canciones lo que hicimos para Melvin Sashimi. También es un discazo. Sí, no güey. manches. Le fue re Sí, como bien, o sea, solista. me siento súper orgulloso. En ese disco no hubo otro músico más que yo. O sea, Era y tú me y di él el nada lujo, más. sí, me di el lujo de que, o sea, tomamos el tiempo que fue necesario, entonces tiene un montón de anécdotas bien buenas ahí desde términos que se inventaron ahí. Por ejemplo, un día que llegó y me dijo, el sonido de la siguiente canción me encantaría que fuera un sonido frutal. Hijo de su Entonces, madre. literalmente Sí. fuimos al mercado y una sandía, unas naranjas, unas jícamas y demás. Entonces, el bombo es el golpe de una mano a la sandía, ¿no? Una nalgadita a la La sandía. tarola es, le metes un cuchillo a una jícama y doblas un cuchillo, Ajá. ese es la tarola. Y sampleamos mucha fruta y así, ¿no? Y ese se llama Captain Whirlpool en el disco. Y todo lo que viene en la batería al principio, ese rollo es pura fruta sampleada, así. Metió la cabeza dentro de un bote lleno con agua para burbujearlo y esos son los sonidos que están en la canción Mermet Sashimi. Un foco, reventar un foco en la pared, romper un vidrio y cosas así. Los Estos sonidos son de los gatitos, me imagino, también. Bueno, eso es todo él, es así, todas esas voces son él. ¿Y crees que hoy estás en el momento más sólido de tu carrera, a lo mejor, con Siddhartha, después de haber hecho 000 y ahora con Miel de Azar? Me siento súper orgulloso lo que pasó con 00 y lo que Mil de Azar son. Nominados al Grammy y toda la onda, ¿no? Sí, le fue re bien. Además del Grammy, también se ganó un premio súper importante de la Sociedad de Autores y Compositores, que ese es un premio que dan a las 12 canciones más sonadas de cada año, y 00 fue del 2022. Entonces, nos decían mucha de la gente, es que no se dan cuenta del valor que tiene ese premio porque de alguna manera los Grammys son votados. Es decir, hay un factor de subjetividad al respecto. Es una votación. Sí. Y el premio que da la SACEM son números, las más sonadas. ¿Cuáles? O sea, vete a la lista. ¿Quién tiene más Datos. canciones? Son datos fríos y demás. No hay nadie que no se pone nada ante el juicio. ¿Cuáles son? Los 12 nombres que están hasta arriba. ¿Sí o no? Va, esos son. Y nos ganamos un premio de esos y además se ganó Qué también chingón. un premio de MTV Miau, una cosa así como mejor video, bla, bla.
ganó un montón de premios, para mí fue súper un orgullo, además, digo, yo con Siddhartha tengo una amistad que ya rebasa los 30 años, él trabajó en mi equipo con Azul Violeta, él fue, y además... ¿Fueron sus pininos? Sí, no, su carrera es admirable, Sí, claro. él Sí. literalmente arrancó cargando mi batería, poniéndose unas madrizas, desvelándose, subiendo equipo por escaleras de Coracol, la clásica que está en el bar, que está en el tercer piso, no por donde entra la gente, con horarios súper duros y sin dormir y cargando media tonelada para cada uno de ellos, ¿no? O sea, eso me consta, ¿no? Entonces verlo todo, mi hermano es su ingeniero de sala de toda la vida y él toda la vida me ha platicado, o sea, fue y se hizo una gira y se veía bien bonito el cartel, pero pues en esta ocasión le tocó ir a un martes, toca el martes a las 4 de la tarde en un barecito en Estados Unidos. Ajá. Y ahorita ya lo ves, y- muy buenos venues en Estados Unidos y todos llenos. Y todos llenos. Acabas y de hacer el sold out en Foro el Sol. Foro Anda de- Sol. Ya sabemos las canciones que vienen para el año que sigue, ¿no? O sea, ya las están trabajando. Ya están muy avanzadas. ¿Ya? Ya todo lo que viene después ya está. Pues este Miel de Azar fue como un pequeño EP, nomás como para darle a la gente un poquito, para que no se quedara sin nada. O... Sí, bueno, fue un proyecto como alternativo, en el sentido de que tampoco lo puedo mencionar esto, pero había un proyecto muy grande en medio que era como el proyecto principal, que finalmente no se logró, pero que eso también dio cabida de que, a ver, ¿y qué va a pasar si esto se sigue retrasando y en medio qué va a pasar? Y no podemos dejar tanto tiempo sin que haya una canción nueva, porque la gente te olvida muy enfrías, rápido, claro. te enfrías, ¿no? Entonces, parte de las soluciones ofrecidas fue un EP de colaboraciones. Por eso hay una canción con Leiva, una canción con Emanuel Jorviller y otra con No, y que se el las Zar. armó, que se las sacó de la bolsa una vez que fue a Argentina y se lo encontró. ¿Y qué onda? ¿Hacemos una canción? ¿Hicieron la canción? ¿O Sí, qué? sí, O sea, literal. ya son una máquina de hacer Ajá, canciones. sí, todo el tiempo Sí, la traen. Sí, el caso de Diamantes es una historia Buenísimo. súper bonita porque tenía una nota de voz y se da cuenta que es demasiado parecida Ajá. a una de los Jonas Brothers, ¿no? Y pues abrió la puerta para desarrollar una nueva canción, una gran canción y como le está yendo, ¿no? Que, de los sencillos más importantes actuales, ¿no? Y bueno, y así acabó en un EP de colaboraciones. Sin embargo, también un poco el tiempo pues, estaba ya encima y en el Inter aparecieron unas canciones que no sabíamos qué rumbo iban a tener, si iban a ser también parte de otras colaboraciones. Finalmente, ¿no? Veíamos que era perfecto el momento para sacar un EP, Ajá. que sonaba completo, que representaba de una manera integral una etapa de su vida y que era el momento, ¿no? Entonces, daba, además que obviamente también en medio de esto había el Foro Sol por primera vez en su vida, venía de hacer 2 sold outs en el Palacio de los Deportes, o sea, de 2 noches allá, que fue un logro, ya nos puso en un lugar admirable para todos, y el proyecto de un Foro Sol, que también era un proyecto muy grande, entonces pues, nos dimos a la tarea también sí me invitó a trabajar en parte de la producción del show, entonces estuvimos metidos en todo eso, pues un montón de temas simultáneos que había que trabajar, ¿no? Afortunadamente ya todo va re bien, el disco le está yendo re bien. Mi Alex, pues definitivamente vamos a tener que invitarte de nuevo, cabrón, porque nos quedamos como con un chingo de ganas de seguir hablando Pues horas, aquí a cabrón. tus órdenes, no, aquí es como... Yo le advertí me al siento chino, va. como que le caí ahí a tu casa. Ah, güey, a cotorrear a es gusto, la intención. Yo le dije al chino, va a venir un rockstar histórico, legendario, cabrón. Y, ¿sí o no? Vaya que lo es. Ah, güey. Qué chingón Bueno, tenerte muchas aquí, gracias. carnal. Para cerrar, No. ¿algún consejo que le darías a alguien que está como estuviste tú a los 16, 17 años pensando en si te dedicabas a esto o no? ¿Algo importante que les puedas decir? Wow, es que es sumamente complejo porque siento que no me siento en la capacidad como para darle un consejo como tal, en el sentido en que ahora ya más viejo entiendo que hay muchas razones las que acercan a la gente a la música. Ajá. Entonces, más bien recomendaría honestidad. Si eres serio con tu proyecto, dale la seriedad. Y si lo que quieres es divertirte el martes en la noche con tus compas, también está bien, ¿no? Sí. No pretender hacer lo mismo y querer obtener resultados distintos. De eso se trata, ¿no? Hay que hacer muchos intentos, hay que intentar muchas cosas. Y hace poquito hablaba justamente, justamente con Frankie Mares de Trocker, que nos vimos hace un par de días,
y me decía, es esa parte donde tú pones tu plan de carrera, pues en la música es bien frecuente que te ves en cierto lugar, yo voy ahí, ¿sí? Ajá. Y la gente y la propia música y las circunstancias te dicen, es que no es ahí, es ahí. O sea, Te va solo un aventando. poquito, o a veces un poco más, ¿no? Y es la inteligencia que puede tener una persona para aprovechar la oportunidad de decir, wow, o sea, ahora solo tengo que dar un paso aquí al lado para llegar al lugar donde funciona, donde tengo empatía con la gente, donde hay comunicación, donde la gente le está gustando lo que estoy haciendo. Y sí, no es como yo me lo imaginaba que era allá, pero está mejor aquí, porque aquí sí va a funcionar y va a permitir que la música termine su ciclo, su círculo, su Sí. bidireccionalidad con el público. O sea, cuando realmente logras tocar a la gente, que eso es mucho. O sea, yo me acuerdo mucho cuando estábamos en la composición de 00, que yo le decía así, para mí lo que estoy buscando en esta canción es ese momento importantísimo en tu show donde lo único que vas a tener que hacer Ajá. es levantar tu micrófono y ponérselo a la gente para que griten como nunca lo han hecho. Ajá. ¿Fue tu Eso es idea lo el que- mariachi o del? Fue una idea conjunta, ¿Conjunta? pero tuvo que ver más con el tema de que primero hubo un elemento seductor. O sea, al principio había muchas cosas con sintes y entre broma y broma dijimos, ese motivo musical estaría bueno que lo hiciera una trompeta. Ajá. Pero, no, una trompeta, como, no, ¿cómo crees una trompeta? Sí. Pero poco a poco nos dimos cuenta que sí era real. Entonces un día dijo, a ver, pues tráete la trompeta, ¿no? Después de eso, bueno, ya viéndolo bien, también podrían ser 2 violines, ¿verdad? Los violines y la trompeta, va, ¿no? Y luego ya cuando había violines y trompeta, pues la vihuela, ¿no? vihuela. O sea, pues háblale la vihuela, ¿no? Y así. Oye, háblale al mariachi. Ya, sí, ya. ¿Qué te falta? Pues te falta el arpa y te falta el guitarrón. No, pues ya llámales también y así, ya, o sea, De ahí ya salió. Y en concept- vivo suena increíble, No, güey. increíble. Increíble. Sí, se acopló muy bien. O sea, de hecho, hubo muchas cosas que tuvimos aquí. Ya sé que, ya vamos a terminar. No, y la de Únicos Pero también para el concierto le metieron un poco al final también con Exacto, mariachi y después es- la arreglaron. Esa era un poco la idea. Precioso. Esos son el tipo de cosas que en los que me ha estado invitando Siddhartha a hacer con él, para en vivo. Eso, y en el Foro Sol me tocó una parte también del mariachi, una parte de una microorquesta también, con una sección de violines, una sección de metales ahí para acompañar, que está divertidísimo. Para mí es un súper lujo. Estoy bien contento. Pues, como dices tú, espero que esto no sea la cumbre, porque todavía me veo que puedo ir más arriba. Estoy Seguro súper que feliz sí, con lo güey. que está pasando. Me siento que estoy muy capaz y muy activo en un momento de madurez de edad y de energía, y de que mi cerebro todavía está funcionando y tiene muchas ganas de ir a otras cosas, ¿no? Qué Y chingón. me siento bien feliz de que me hayan invitado, que se me fue el tiempo No, para rapidísimo. nosotros es Qué un bueno honor, que güey. viniste, Ya para un nosotros es un ratote. honor tenerte aquí. No, te Qué vamos a chingón. volver a invitar, cabrón. Muchas ¿no? gracias. Sí, Y Lalo, claro que sí. Chino, un placer. Un Muchas placer. gracias, cabrón. El placer es nuestro, carnal. Mucha Muchas música. gracias y mucho rock. Denle like, Mucho rock. compartan para que podamos seguir Eso. haciendo esto otra vez.